Queremos dar la bienvenida a nuestra mesa de trabajo de manera virtual, esta vez al doctor Franklin Pareja, politólogo, analista político y docente de la Universidad Mayor de San Andrés. Doctor Pareja, bienvenido, buenas noches. Bolivia está en los ojos del mundo. Bueno, las 3 horas o 4 horas al empezar la tarde han hecho que el panorama esté absolutamente complejo. ¿Cómo podemos calificar, cómo podemos definir lo que ha sucedido hoy en Plaza Murillo con el general Zúñiga? Bienvenido, buenas noches, doctor Pareja. Muy buenas noches. Qué gusto saludarle y por su intermedio a todos quienes tienen la gentileza de vernos. Miren, una forma poco, digamos, creíble de todo lo que ha sucedido, porque quienes tenemos algunos años encima hemos visto varios golpes militares, golpes de Estado militares, y básicamente lo que hemos visto hoy dista mucho de situaciones en las cuales el país realmente ha vivido zozobra, mucho dolor, en fin. Básicamente, si nos ponemos a analizar el estado de situación, el gobierno está viviendo y está atravesando una crisis múltiple muy delicada. Crisis múltiple porque hay una crisis de institucionalidad, hay una crisis económica, hay una crisis política y hay una crisis medioambiental. Al mismo tiempo, los sectores están en apronte, vale decir, gremiales, transporte pesado, salud, magisterio, jubilados, porque entienden de que no hay respuestas ni capacidad resolutiva del gobierno para precisamente paliar o solucionar el problema estructural. Y como todas estas amenazas básicamente están generando una probable movilización multisectorial que sería muy complicada de gestionar, de la noche a la mañana surge un probable golpe absolutamente inconsistente, porque para que lo entienda la población, ya no puede ser viable un golpe a la usanza del siglo pasado, donde los militares entraban con tanquetas, tomaban el palacio, no respetaban las formas ni nada. Entonces, ¿qué podría hacer un gobierno militar? Primero, no tendría respaldo internacional, no tendría fuentes de financiamiento, las arcas del Estado están prácticamente exiguas, no habría apoyo popular, no habría apoyo político, no habría apoyo de la comunidad internacional. Entonces, pensar en una hipotética situación de un gobierno militar que entra vía golpe en el siglo actual y con las actuales condiciones del país es muy poco creíble, muy poco viable, y por eso, en mi criterio, yo sospecho de que este aparente intento de golpe no es precisamente una situación que deba generar o que haya generado una eventual ruptura de la constitucionalidad. Ahora, ese no es el punto. El punto es qué va a pasar después. Como ahora supuestamente ha habido un intento de golpe, entonces existe la excelente excusa o justificación, pues para decir a partir de mañana, es decir, el problema es el día después. A partir del mañana es probable que el gobierno adopte mucha más dureza en sus acciones, porque cualquier situación de pobreza, de protesta, de manifiesto en las calles, bloqueos, puede ser tildada de acción golpista. Entonces vamos a tener un gobierno de fuste autoritario. Al mismo tiempo, es probable que se genere la anulación completa de la Asamblea y se empiece a gobernar vía decreto, porque también es una actitud golpista de los asambleístas que no quieren darle gobernabilidad y gobernanza al gobierno. Y también en otra hipótesis, eventualmente, o Arce termina de anular a Evo Morales, o finalmente, como la patria está en peligro, podrían reconciliarse en el entendido de que la disputa actual del MAS está poniendo en riesgo su viabilidad política y su éxito electoral. Entonces, hay diferentes variantes que van a empezar a clarificar esta situación, pero lo que a mí no me cabe la menor duda
es que con el justificativo de que hay peligro, de que el sistema democrático está en riesgo, de que se quiere romper el hilo constitucional, el gobierno empieza a actuar con mucha más dureza, precisamente invocando la unidad del país. Así es, teniendo en cuenta este elemento distraccionista, entonces, si se quiere, podría apuntar la figura a casi eliminar el Congreso, teniendo en cuenta que actualmente al presidente no le responde a sus intereses porque ha ido perdiendo parlamentarios del ala evista. ¿Podría ser ese tema uno de las aristas, digamos, que está buscando? No le apoyan en créditos, no le aprueban y es prácticamente oposición para Luis Arce. Mire, en este último tiempo, Evo Morales se está reconstituyendo y el señor Arce Catacora se está erosionando. Porque Morales en realidad es el señor Arce es el que gestiona el gobierno, no Morales. Y por tanto, todo lo que estamos experimentando en términos de condiciones objetivas, como la situación económica, en fin, pues quien tiene el erosionamiento y el costo político es Arce Catacora. Al mismo tiempo ya se le están desmarcando diputados y algunos colaboradores al señor Arce Catacora, propio de los que empiezan a abandonar el barco. Entonces esto le pone al señor Arce Catacora en una situación de debilidad y además todavía complejiza más su gobernabilidad porque se le está volviendo mucho más difícil gestionar cualquier situación vía Asamblea Legislativa. En ese marco, obviamente, la Asamblea ya está anulada hace mucho tiempo. La Asamblea ya no fiscaliza, ya no delibera y ahora ya no legisla. Pero como se necesitan leyes, en una situación atípica y con carácter excepcional, podría el Tribunal Constitucional evaluar el apoyo que podría suscitar gobernar vía decretos. Porque no nos olvidemos que si el país entra en una situación de amenaza, de ruptura de la constitucionalidad, el gobierno puede tener otro tipo de acciones y otro fuste, es decir, mucho más autoritario. Así que, personalmente, porque obviamente puedo estar totalmente equivocado, pero personalmente yo no me creo este supuesto intento de golpe. Y mire usted qué ha sucedido, además. Primero que ahora el señor Arce Catacora ha salido más fortalecido porque ha logrado cohesión interna, ¿no? Ya se han salido a manifestar las organizaciones sociales, la CESUD-CB, en fin. Es como que ante esta situación hay cohesión interna, cosa que le hacía falta. Al mismo tiempo ha tenido algo así, no de forma explícita, pero sí implícita, el apoyo de la oposición que condena la situación del intento de golpe. Y también adicionalmente, y esto no es menor, ha tenido el respaldo de la comunidad internacional que ha criticado con dureza cualquier intento en Bolivia de romper el Estado de Derecho y la constitucionalidad. Entonces, en conclusión, ha salido más fortalecido y en un intento de golpe de Estado express que no ha durado ni media jornada, ya hay nuevo alto mando militar, ya hay apoyo internacional, ya existe cohesión interna un poquito más, en fin. Y como el riesgo aparentemente sigue latente, pues a partir de mañana puedes tener un gobierno mucho más duro, porque el país está en peligro, la democracia está en peligro y eso es lo que yo pienso, intuyo que nos van a vender. Ahora, todas las piezas del ajedrez político parecen encajar. Sin embargo, ¿qué pasa con las declaraciones del general Zúñiga, teniendo en cuenta que previamente habría un pacto? ¿Cuál será el futuro de este militar? Investigado, aprendido, bueno, en fin. Además, el baño temporal de popularidad de Arce, usted ya lo decía, no va a quitar, no va a eliminar, no va a ser, la crisis va a seguir como está, se va a agrandar, va a seguir la escasez de dólares, de combustibles. Es decir, no se ha solucionado nada más que subir la popularidad momentánea del presidente Arce, ¿verdad? No sé si su popularidad, pero por lo menos un respaldo relativamente importante en un momento crítico para el gobierno, porque que te apoye la comunidad internacional, que la misma oposición apoya la institucionalidad democrática, que internamente las organizaciones te den un respaldo, pues te permite primero
encontrar un canal de convergencia entre todos los actores y para tomar supuestamente decisiones que pueden ser duras. En segundo aspecto es que el señor Zúñiga no representa en esencia a las Fuerzas Armadas, nunca fue un militar ni siquiera destacado, más bien tiene serias puestas en entredicho de su accionar y ha demostrado con sus declaraciones bravuconas a su típico estilo que en realidad no es precisamente el paladín de defensa de la democracia, porque él ha querido decir que ya hay que tomar el Estado porque ya era bastante tiempo que estaban los mismos, en fin, enarbolando la persecución política. Muy chapucero, muy irrisorio. Yo creo que esto, personalmente, yo le repito, yo no me trago ni me creo este cuento tan chapucero, disfrazado de intento de golpe de Estado express, que no ha durado ni media jornada y que más bien ahora tiene un gobierno reposicionado, que en pleno golpe de Estado pues estaban transmitiendo en vivo sin ningún estrés declaraciones y más bien llamando e invocando a la población a que se manifieste, cosa que eso me parece muy peligroso. Precisamente, la conclusión de los eventos extraños de esta tarde va a tener réditos políticos favorables para Luis Arce, teniendo en cuenta que es un potencial candidato. ¿Implicará algo de esto? ¿Estará el cálculo político inverso? ¿Qué pasará con la oposición? Parece difícil pecar de agoreros, pero ¿tendrá su efecto político teniendo en cuenta que nuestro país ya estaba politizado hace mucho tiempo atrás rumbo a las elecciones de cara al próximo año? Si tiene algún rédito y alguna ventaja que pueda capitalizar, yo pienso que va a ser muy efímera, que no va a durar mucho, porque el país no está preocupado de Zúñiga ni del golpe. El país está preocupado porque no hay dólares, y si no hay dólares no hay diésel, y si no hay diésel el aparato productivo se paraliza, y si se paraliza la crisis se profundiza y los precios empiezan a subir. Es una cadena sistemática de problemas que a raíz de la insolvencia del país detona en todos los ámbitos. Esa es la preocupación del país. Yo creo que usted mismo ha debido ver que en Bolivia no ha habido expresiones de preocupación tan grandes como para pensar que el país estaba en vilo y que había un real o genuino intento de golpe de Estado. Y si así hubiera sido, si realmente lo que hizo el señor Zúñiga es real, que probablemente también forma parte de uno de los escenarios, fue una actitud absolutamente descabellada, porque primero que él no tiene ningún liderazgo en su institución, no puede representar a las Fuerzas Armadas, no tiene base social. Hay militares que tienen base social, son populares, pero el señor Zúñiga, todo lo contrario, no tiene las credenciales como para posicionarse como un eventual líder que está recuperando la democracia. Entonces, yo sinceramente, mientras no se resuelvan los problemas serios del país, esto puede profundizarse y esto es nada más que un oasis en medio del desierto. Porque mire usted, para cerrar la idea, realmente el hecho de que el día de hoy ha habido una situación atípica, en realidad puede detonar en que ante la posibilidad de que se tenían que realizar movilizaciones por parte del transporte pesado, magisterio, salud, gremiales, jubilados, el país debe estar en jaque. Entonces, ahora, como el país supuestamente está en peligro de golpe, porque el golpe sigue latente, según la historia que nos cuenta el gobierno, entonces ahora va a prohibir cualquier acto de protesta a título de golpe. Y eso hace que el fuste sea más autoritario, pero no sé hasta qué punto esto puede prosperar. Porque al final en Bolivia, históricamente, los que no estudian la historia de Bolivia, pues van a tener siempre el problema. Bolivia es un país de una población muy irreverente. Entonces, cuando se ha intentado conducir la situación en base al amedrentamiento, la violencia y en fin, adicionalmente en medio de una crisis, a nadie le ha ido bien en este país con esa fórmula. Así que yo creo que tenemos un gobierno que está
acorralado no por intentos de golpe, sino por una acumulación de errores de hace casi 2 décadas. Así es. Y ahora la pregunta obligada, doctor. ¿Qué pasa con Evo Morales? ¿Le afecta esto? ¿Le toca positivamente? ¿Le llega el mal momento? ¿Cómo piensa usted que va la cosa? Mire, depende, ¿no? Porque este aparente golpe parece que se está desinflando más temprano que tarde. Y han habido declaraciones del mismo supuesto golpista, Zúñiga, que sus declaraciones son de terror, porque aparentemente esto habría sido con anuencia de nuestro presidente. Entonces, esas cosas obviamente no son pues contributivas a fortalecer una eventual situación de riesgo, que más bien se está desinflando, se está difuminando. Y si eso es así, está claro de que Morales pues se potencia. ¿Por qué? Pues porque un gobierno acorralado que tiene que acudir a este tipo de tretas no se potencia, más bien se puede debilitar. Por una parte. Por otra parte, puede haber otra hipótesis. Como tanto Morales como Arce han coincidido en que hay que defender la patria porque los golpistas no pasarán, han tuiteado su rechazo al golpe del día de hoy, ambos. Entonces, de mucho tiempo, Arce y Evo tienen una coincidencia. O sea, resulta que ambos rechazan el intento golpista. ¿Y esto qué podría suponer? Es otro escenario probable, que como la patria está en peligro, ahora hay que unirse nuevamente. Porque en realidad, en el fondo, la disputa del MAS está poniendo en riesgo su viabilidad política y su éxito electoral. Pero como ambos están profundamente confrontados y están atrincherados y nadie quiere dar el brazo a torcer, esto, si fuera una treta, podría ser el gran motivo para que salgan como grandes patriotas, es decir, nos unimos para salvar la democracia, salvar la patria, y hasta sería bien visto quizás por su base social. En ese caso, el MAS se fortalece nuevamente, recuperaría su fuerza en la Asamblea Legislativa, y viabilizarían las elecciones judiciales porque tendrían mayor capacidad de control e incrementarían notablemente su autoritarismo para terminar de pulverizar cualquier intento opositor. Es decir, entonces yo no creo que de esto salga algo bueno. De todas formas, de una u otra forma, yo creo que el gobierno va a incrementar su autoritarismo notablemente. parece el fondo del asunto, de hecho, eso, doctor. Ahora, esto refleja el análisis que usted hace, que precisamente podría ser que frente al estar muy cerca del abismo, ambas facciones hayan tenido que arriar sus banderas y posiblemente pactar preliminarmente, teniendo en cuenta que si entraría otro gobierno los perseguiría. Algo de eso podría haber, es decir, la pelea hay, pero no tan radical como para no reconciliarse. Claro, mire usted, esta no es una pelea por el proceso de cambio, la revolución democrática y cultural, por la revalorización o la inclusión social. Es una disputa por intereses corporativos, regionales, personales y generacionales. Entonces aquí hay mucho en juego, mucho interés en juego. Y al ver que su pelea está haciendo peligrar el proyecto político, obviamente pueden tomar una decisión pragmática. Y una situación atípica y de peligro de la institucionalidad democrática es un excelente argumento para decir, primero está la patria, así que nos vamos a abuenar. En realidad no está primero la patria, están primero los intereses y por tanto esta pelea no les es conveniente a ninguno de los dos. Yo coincido con usted, yo creo que la pelea es real, para mí esta no es una puesta en escena, pero también pienso que si en algún momento ellos evalúan que su pelea les está costando mucho y les puede costar muchísimo más, entonces ahí podrá venir una situación pragmática, lo cual no significa que no se han peleado. Pero esa es una opción. La otra es que Arce definitivamente se endurezca más y lo saque del camino definitivamente al señor Evo Morales. Así es. Ahora, ya entrando en la política de lleno y en la recta final, gracias por su tiempo, doctor Pareja, parece que el destino político a corto plazo
es escoger entre azul claro y azul oscuro. Al frente, la oposición puede vislumbrar, aparecer un outsider, algún candidato salvador de último momento. ¿Cómo percibe este panorama? Muy complejo, pues, porque el MAS se está peleando, puede darse el lujo de pelearse y así todo ganar elecciones. Porque el MAS no es una fuerza que se está constituyendo, existe hace más de 30 años. En cambio, del otro lado ni siquiera tienen candidato y falta menos de 2 años para las elecciones. Por tanto, unos pueden pelear y todavía resolver sus problemas, pero los otros todavía ni siquiera han empezado. Entonces es muy difícil en esas condiciones ser un contendiente con probabilidades, porque entenderá usted que entrar a la arena política no es cuestión de 6 meses u 8 meses, hay que tener base social, hay que tener irradiación nacional, hay que tener recursos materiales, recursos económicos, hay que tener programa, partido, sigla y sobre todo un candidato que tenga relativo peso para poder seducir en un momento de tensión social el país, y no se ve eso en el espectro opositor. Así que el MAS no va a estar peleado toda la vida, pero esta debería ser una ventana de oportunidad para los opositores. Pero al frente, Bolivia no tiene un sistema de partidos. En realidad, las agrupaciones ciudadanas, que son las expresiones políticas actualmente, son un fiasco, son un refrito de todo. Entonces es muy difícil que sean una alternativa, porque la alternativa no es una carita nueva. La alternativa es programática, que ofrecen en relación o en contra o en, qué sé yo, en contraposición al proceso de cambio, al modelo económico, social, productivo, que es aparentemente, según los masistas, un éxito y en la realidad es casi una estafa. Pero no hay eso. Entonces, yo no sé, hay muchos que se sienten presidenciables, pero probablemente no tengan todavía una base social que los convierta en potenciales candidatos con una cierta capacidad de incrementar su capital político electoral. Perfecto, gracias doctor Pareja por compartir estos minutos con nosotros. Su despedida, por favor. Pues como siempre, nuestro querido canal, nuestra casa, un saludo muy cordial a quienes han tenido la gentileza de vernos, y para usted un gran cariño. Será hasta en otra oportunidad. Gracias, un placer, doctor Pareja.